Buenas noches, estos son los códigos de hoy. El presidente Duque hizo ayer un llamado a todos los sectores políticos para fortalecer la justicia y combatir las estructuras de corrupción en el país. Cuando vemos que hay delincuentes que salen de la aplicación efectiva de la justicia por vencimientos de términos, eso nos genera a nosotros una profunda indignación. Se refería el presidente a los casos del exmagistrado Francisco Ricaurte y Carlos Palacino, presidente del grupo Saludcop, quienes recuperaron su libertad por vencimiento de términos. En ese momento hubo algunos aplausos, pero pocos. Los pocos aplausos se deben a que el mensaje parecía estar en el lugar equivocado. El presidente estaba abriendo el Congreso Cooperativo Nacional y no se sabe si por inadvertencia o al contrario, precisamente por decírselos a ellos, sus palabras le llegaban directamente al gremio que ha considerado que el caso Saludcop ha sido una enorme injusticia que afectó a varias cooperativas en el país. En este Congreso el señor Palacino era literalmente el rey, por lo que no debieron caer muy bien las declaraciones del mandatario. Aunque después, me dicen, quedaron todos muy felices porque Duque fue muy generoso con el sector cooperativo. Y a propósito de la indignación que ha producido el hecho de que importantes casos de corrupción hayan quedado en nada por el vencimiento de términos, supimos que ya existe una ley que contrarresta ese tipo de maniobras. Es la Ley 1786 de 2016 que, palabras más, palabras menos, determina que ese tiempo que se gastan los abogados dilatando los procesos no cuenta a la hora de calcular el vencimiento de términos. Se los pongo en términos futbolísticos. Es como cuando un jugador se tira al piso a quemar tiempo, pero al final el árbitro repone los minutos perdidos. Es decir, no hay necesidad de tramitar más leyes. La norma simplemente hay que aplicarla como está diseñada y que se sancione a aquellos jueces y abogados que incurran en una maniobra dilatoria. La salida de la directora de Planeación Nacional es uno de los primeros de varios cambios que hará gota a gota el presidente Duque después de la evaluación de su primer año de gobierno. El cambio en planeación estaba cantado por varias razones. Una, porque definitivamente el presidente estaba insatisfecho con el desempeño, pero la otra fue por la pelea que la directora tenía con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que se evidenció con la intención del ministro de quitarle a Planeación el control del presupuesto de inversión. Ahora, con el nombramiento de Luis Rodríguez como nuevo director, se revive ese debate porque exministros que consultamos nos dijeron que aunque Rodríguez es un buen profesional, es todavía un poco junior y el ministro Carrasquilla le puede imponer su agenda, rompiendo un equilibrio sano entre consideraciones de corto y de largo plazo. Ojalá no se cumpla ese vaticinio y Carrasquilla quede como el ministro todopoderoso en el país. Y una pregunta que tenemos, ¿qué va a pasar con la licitación de cerca de 730.000 millones de pesos para contratar la modernización y actualización de servicios tecnológicos del SENA? Recordemos que el pasado 20 de agosto se suspendió el proceso por 7 días calendario. Hoy, en una reunión express convocada por el SENA, la mayoría de los proponentes solicitó la revocatoria del proceso. Así que vamos a ver qué decisión toma el gobierno nacional teniendo en cuenta las advertencias de la Procuraduría. Y cierro con mi dato electoral. Los candidatos ya comenzaron a suscribir el pacto que propuso el gobierno, la registraduría y el Consejo Electoral para combatir las falsas noticias en redes sociales. Uno que ya se sumó es el aspirante a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe, quien se comprometió con esta iniciativa que busca garantizar la ética de la información durante la campaña. Lo curioso es que Vélez se sumó a esta propuesta después de haber liderado la campaña del no en el plebiscito por la paz, en la cual una de las estrategias fue hacer que la gente saliera a votar berraca, como él mismo lo reconoció. Esto es todo por hoy en Código Caracol. Feliz fin de semana y que descansen.